Hoy el charlista es Sebastián Urquiza, que es biotecnólogo titulado de la Universidad Mayor y ex socio de nuestra asociación. Y quiero agradecerle a Sebastián por querer participar con nosotros, por su disposición. Y van a estar en modo silencio todos durante la charla. Y una vez que Sebastián finalice su charla, va a haber un ciclo de preguntas donde ustedes pueden mandarnos por el chat, decir yo quiero preguntar para que así no se escuche mal ni hayan ruidos de fondo. Le doy el paso al Seba. Ahí estoy, listo. Bueno, ¿se escucha, cierto? Yo creo que sí. Está bien el audio. Bueno, Un buenas poco bajo. tardes. ¿Se escucha abajo? ¿Aló? Ahí sí, ahí está mejor. Ya, súper. Voy a intentar acercarme un poco más al micrófono hacia la boca. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén todos bien, resguardados en su casa, y darle las gracias a Carolina y a toda la NEIF por darme la oportunidad también de poder presentar lo que fue mi tesis de pregrado. Así que, bueno, partamos con la presentación y ya al final podrán hacerme las preguntas que ustedes quieran. Voy a compartir la pantalla ahora. Un segundo. Ya, bueno. Hoy les vengo a presentar lo que les comentaba que fue mi tesis de pregrado, el cual tuvo como título el estudio del impacto de la microbiota natural de Caenorhabditis elegans en la conducta y fisiología. Esto lo realicé en la Universidad Mayor y dentro de las instalaciones del Centro de Genómica y Bioinformática de la universidad, en el laboratorio de microbioma y conducta. Bueno, para modo de introducción, es importante destacar que dentro de la naturaleza existen distintos tipos de relaciones ecológicas y se describen diferentes como sistemas complejos, llámese un organismo o inclusive una bacteria, tienen una comunicación intrínseca al momento de buscar o seleccionar el alimento. Es una capacidad que tienen los seres vivos para poder discriminar cuál va a ser su alimento. Esta capacidad que tiene básicamente está descrita por el entorno, requisitos nutricionales o dietéticos que pueden tener estos sistemas y los organismos en general y su convivencia. Dentro del entorno pueden generar distintos tipos de relaciones ecológicas o interacciones, que estas se conocen, por ejemplo, la relación de depredador-presa, huésped-parásito, inclusive simbiosis entre estos organismos. Luego de estas interacciones ecológicas, la consecuencia o el resultado final conlleva al crecimiento y supervivencia de estos organismos en la naturaleza para poder perpetuar su progenie e inclusive poder defenderse de depredadores o de algún tipo de enfermedad que puedan conllevar. Este genera un ciclo dentro de la naturaleza que logra perpetuar los distintos tipos de especies que están dentro del sistema global. Pero ¿qué pasa cuando el sistema se quiere hacer un estudio un poco más específico de cómo la dieta o la alimentación cambia la conducta o la fisiología en sí de estos organismos? Para ello se han hecho diferentes estudios para tomar modelos, en el caso, por ejemplo, la mosca, la Drosophila melanogaster, en este caso Mus musculus, que sería el ratón, el Daniorrheo, que sería el pez cebra, y finalmente sería Caenorhabditis elegans, que es un nematodo. Dentro de estos son organismos que se extraen de su ecología natural y luego de generar diferentes estudios, estos organismos es muy difícil comparar los resultados, ya que en el laboratorio los parámetros son controlados y generalmente son asépticos. Por lo tanto, el nivel de factores que se están estudiando no son los más óptimos para poder llevarlo a la ecología natural. Ahora, dentro de lo importante, que el modelo que yo trabajé, el Nemato C. elegans, voy a contarle un poco para la gente que no ha trabajado o simplemente no conoce el modelo, en qué consiste. Es un modelo biológico que fue instaurado por Sidney Brenner en el año 1974. Sidney Brenner ganó el premio Nobel en 2002 de Fisiología o Medicina por poder dilucidar y caracterizar el linaje completo de las células y su desarrollo, inclusive estuvo participando en el descubrimiento del RNA mensajero. Como les comentaba, el nematodo es de vida libre, es bacterívoro, mide 1 milímetro de longitud y 80 micras de diámetro.
Este nemátodo se ocupa para diferentes estudios, ya sea para señalización celular, metabolismo y envejecimiento, y posee 1062 células somáticas, de las cuales 302 son neuronas, y se conoce un patrón, el patrón es conocido e invariante. Esta fotografía es una fotografía de microscopía, microscopía en Nomarsky, en el cual ustedes pueden ver, se hace la caracterización de las distintas células que presenta el gusano y la morfología a lo largo del desarrollo. Acá les tengo un video para que puedan ver cómo es el movimiento sinusoidal del gusano. Este es un gusano adulto, el cual ya presenta su estadio completo, que son en 3 días. El gusano presenta un ciclo de desarrollo desde 4 estadios larvales, que es L1, L2, L3, L4 y un adulto joven. Y una de las principales ventajas que tiene este modelo es que es hermafrodita, por lo tanto la progenie por así decirlo, son clones, entonces es muy fácil trabajar con ellos porque no existen variaciones. Existen apariciones esporádicas de macho que se pueden deber de distinto estrés poblacional, el cual altera, ya que se puede reproducir con la hermafrodita, generando variaciones genéticas en ciertos modelos que uno está estudiando. ¿Y qué es importante de este estudio en el gusano? Es que, como les comentaba, se conoce el linaje y caracterización completa de la estructura del sistema nervioso del gusano. Por lo tanto, cómo relacionarlo con la conducta es importante, porque el sistema nervioso es el cual codifica la conducta que viene del medio externo, ¿ya? Ahora, como les comentaba que el C. elegans fue extraído de su ecología natural, el ambiente en donde el gusano vive principalmente se encuentra en fruta en descomposición o material vegetal en descomposición, en el cual yo les comentaba, estos ciclos larvales hasta la etapa adulta, en el cual está relacionado con otros tipos de organismos. Estos organismos se denominan carrier o vectores de movimiento, en el cual el gusano, dependiendo de las condiciones, ya sea por un estrés poblacional, por temperatura o por falta de alimentación, en este caso inanición, el gusano cambia su morfología en una larva que se conoce como la larva Dauer, que difiere completamente a nivel morfológico con el gusano normal, en el cual es más delgado y puede llegar hasta vivir mucho más. El gusano generalmente vive 14 días en estado adulto. En la larva Dauer, con el tema de la inanición, puede llegar hasta 1 o 2 meses viviendo en la placa y en la naturaleza per se. Estas columnas que se forman es por un proceso que el gusano se conoce como nictation, o nictación, en el cual el gusano forma estas torres al apilarse con otros gusanos, para que estos carriers lo transporten a sitios donde el ambiente es más próspero en alimentos. Y también puede ser un beneficio para otros tipos de depredadores que tiene el gusano, porque el gusano, aparte de ser bacterívoro y comer otro tipo de bacterias, eh, presenta también sus depredadores, en el cual la gran parte son hongos nematófagos. En este caso tenemos, por ejemplo, la Arthropotitis dactyloides, que son anillos en los cuales atrapan al gusano y se contraen para que el gusano no se pueda mover, y después el hongo degrada al gusano en distintas partes o secciones del gusano. Acá les tengo un video en el cual muestra que en la naturaleza el gusano puede estar en un sustrato en específico, y el gusano atraviesa el hongo, y como pueden ver ahí, el hongo sensa un movimiento del gusano y lo atrapa. Por lo tanto, el gusano con ciertas características que no puedan sentir son blancos fáciles para este tipo de hongo nematófago. Ahora, dentro de las bacterias que están en comunicación con el gusano, hay que describir que existen varias, y hoy en día hay un amplio estudio sobre la microbiota natural del gusano, ya sea en el medio, o sea, ya sea en el exterior como en su interior. Acá pueden ver una foto de microscopía confocal, en la cual están en azul las células de la parte anterior de la faringe, están las células de la gónada, vesículas intestinales, y las células de la gónada a nivel posterior. Y en rojo pueden ver que existen las bacterias que están con fluorescencia roja, entrando por la parte de la faringe y alargándose y distribuyéndose por todo el intestino. Cabe destacar que el gusano no tiene estómago. La parte del último bulbo faringio, como pueden ver acá, está conectada directamente con el intestino. Por lo tanto, las bacterias atraviesan por esta estructura que se llama grinder, o triturador, donde
pasa el contenido citoplasmático para ser absorbido en la parte intestinal. De los estudios que se hacen sobre microbiota natural en gusano, los cuales están bien descritos, son con dos tipos de bacterias o grupos dominantes, en los cuales son las gamma protobacterias, que se encuentran principalmente la Enterobacter aciae y la Pseudomonas y los bacteroidetes. Hoy en día los estudios también recalcan que para poder describir o simular una microbiota natural, trabajar alrededor con 25 especies distintas y mezclarlas puede ser una aproximación bastante certera de cómo el gusano puede estar generando un cambio con más de una bacteria a la vez. Ahora, como les comentaba, lo importante o describir por qué las bacterias son relevantes en la vida de los animales, en el ecosistema, en los sistemas complejos, es porque hoy en día hay distintas evidencias que describen cómo la interacción de las bacterias, ya sea en el interior de los organismos o en su exterior, pueden estar interviniendo de forma fisiológica y conductual, ya sea por los diferentes estudios que se han descrito, por ejemplo, en la herencia transgeneracional, que que les voy a mencionar más adelante, son unos tópicos que se trabajan en el laboratorio donde yo hice mi tesis, y metabolitos que producen las bacterias, que podrían estar generando un efecto neuroprotector ante distintas características fisiológicas. Ahora, ya se imaginarán hacia dónde va la pregunta, que sería si existe realmente una diferencia entre la conducta y fisiología de C. elegans al ser alimentado con diferentes dietas bacterianas, individuales y como consorcio. O sea, discriminar si al mezclar A con B genera un efecto de AB o simplemente un C. ¿Ya? Ahora, para poder analizar lo que yo estudié dentro de mi tesis, me enfoqué en los modelos conductuales que se ocupan para el estudio de diferentes bacterias. En este caso, por ejemplo, utilicé el bombeo faríngeo. Para el bombeo faríngeo, el gusano, uno hace la medición en el grinder, que es, un, es una conformación de cutículas dentro del segundo bulbo faríngeo, en el cual el gusano destruye la bacteria para poder introducir su contenido citoplasmático. Antes se pensaba que el gusano, al ingerir bacterias, era el mismo sistema de contracción muscular de otros organismos, pero es al contrario. Cuando el gusano contrae los músculos faringios, entra el contenido que está fuera del gusano, con bacterias, inclusive líquido. Cuando se relaja, se contrae el lumen faríngeo y en base a unas fosas metastomales, expulsa el líquido sobrante para poder ingresar las bacterias hacia el grinder. Otro de los parámetros que yo me encargué para hacer la medición de cómo estarían influenciando las bacterias es la tasa o intervalos de defecación que presenta el gusano con diferentes bacterias. Acá es un poco más difícil porque uno tiene que empezar a familiarizarse en qué momento el gusano defeca. En la parte posterior el gusano contrae la parte de la cola y se puede ver la diferencia del césped de bacteria cuando el gusano expulsa el contenido fecal. Esta es una foto de microscopía en la cual uno puede ver la parte ya terminal del intestino y el conducto anal para poder discriminar en qué momento el gusano defeca. Estas son imágenes que se pueden extraer y se pueden visualizar en el Worm Atlas, que son uno de los tantos repertorios que uno puede analizar y ver fotografías del nematodo. Otro de los parámetros que se pueden analizar de conducta es la locomoción, en el cual se tienen dos tipos de movimiento. Uno es un movimiento conocido como dwelling, en el cual el gusano presenta se detiene en partes de la placa con cese disminuidos. En cambio, en un movimiento conocido como roaming, el gusano presenta una distribución a lo largo de toda la placa porque no se mantiene conforme dentro de la bacteria. Hasta el momento, en el Bacillus megatherium, que es el microorganismo más grande que se ha enfrentado al gusano para comer, inclusive el gusano presenta una inanición debido a lo grande que es el Bacillus para poder pasar dentro de la faringe, se conoce este movimiento como mega roaming. Otro de los parámetros que se pueden analizar también es el ensayo de preferencia entre bacterias, en el cual yo discriminé en qué parte de la placa, específicamente en el césped, el gusano prefiere estar, si prefiere estar fuera del césped bacteriano, en la parte del borde o dentro del césped. El gusano prefiere ambientes con baja presión de oxígeno, por lo tanto el gusano prefiere estar dentro del césped donde existe una disminución de la presión de oxígeno a lo largo de toda la placa. Y otro experimento que yo realicé fue preferencia entre dos bacterias. Yo colocaba dos inóculos de bacteria y colocaba en un punto específicamente una cantidad N de gusanos y hacía un seguimiento
por tiempo para ver en qué parte del gusano le gustaba o prefiere estar. Ahora, para llevarlo a la fisiología, utilizamos el modelo que se trabaja en laboratorio de degeneración, que está gatillado por las 6 neuronas del tacto que presenta el gusano al tacto suave, y específicamente el modelo que se ocupa es el gusano MEC4D, que presenta una degeneración, presenta una disfunción dentro del canal del complejo MEC4, en el cual cuando existe un estímulo para las neuronas sensoriales, el canal normal presenta una entrada de calcio, de calcio y sodio, pero cuando el canal está mutado o presenta una malformación, existe una entrada constitutiva de sodio y calcio hacia el interior celular, lo cual gatilla un aumento citosólico del calcio, y con otros tipos de fuentes genera una mayor concentración intracelular de calcio, lo cual gatilla una activación de proteasa, generando una degradación de los microtúbulos del axón y posteriormente la degeneración neuronal. Acá está el mismo modelo del gusano, en el cual están con GFP las neuronas del tacto, y estos son las categorías morfológicas que se presentan o que se estudian en el laboratorio, en el cual se tiene el axón wild type o el axón silvestre, que se presenta el soma y completamente hacia la parte del segundo bulbo faríngeo hasta la parte de la boca. Ya con el axón truncado largo, está lo que les comentaba, el axón casi completo, y ya las dos categorías son cuando específicamente el gusano está completamente degenerada la neurona. Se estudia la neurona AVM, que es la Anterior Ventral Microtubule Neuron, que es una neurona postembrional. Entonces la facilidad que tiene es que cuando el gusano nace con esta mutación, se mantiene esta neurona, pero las otras mueren. Presenta 6 neuronas del tacto, por lo tanto es fácil hacer un seguimiento de neurogeneración y neuroprotección dentro del estudio que se quiere hacer con la alimentación del gusano. Ahora, el ensayo primordial para saber si efectivamente la morfología de la neurona es funcional o no, es un ensayo del tacto, en el cual con un mondadientes y una pestaña, o puede ser un cabello un poco más delgado, se toca la boca del gusano de forma gentil, ya que si se toca de forma más fuerte, activa otro tipo de neuronas y genera otro tipo de efecto. Entonces, en el tipo silvestre uno toca la boca del gusano y genera una respuesta aversiva, por lo tanto el gusano se va hacia atrás. Para un caso de una mutación en específico, por ejemplo acá en este video, pueden ver que el ensayo consiste en tocar la parte anterior y posterior 5 veces en cada sección, para poder evidenciar si existe funcionalidad o no de la neurona silvestre. En caso de una mutación del complejo MEC, se dan cuenta que el gusano es tocado y no siente, o no, por lo menos no genera la respuesta aversiva. Esto se relaciona mucho con lo que yo le comentaba anteriormente de cuando el gusano estaba, por ejemplo, con hongos nematófagos, que el gusano podría entrar al hongo y no podría sensar o no podría sentir si efectivamente hay algo alrededor de él. Entonces, son blancos fáciles para ser alimentados por el hongo. La hipótesis de mi investigación fue si el cambio en la dieta bacteriana estándar del laboratorio por bacterias del medio ambiente y la mezcla entre ellas podría modificar o no la conducta de la fisiología de Canarotitis elegans. El objetivo general fue determinar la identidad de los componentes de una microbiota natural de C. elegans y los efectos conductuales que causa, y como objetivos específicos fue identificar y caracterizar los componentes de una microbiota natural de C. elegans mediante técnicas genómicas y microbiológicas y cuantificar los parámetros conductuales que los mencioné anteriormente. Ahora, es importante destacar que las bacterias que yo utilicé fueron 3 para este estudio. 2 fueron aisladas del medio ambiente del campus de la universidad con un aislado de un nematodo también, y se utilizó una bacteria también en estudio que es la Salmonella entérica, que es un patógeno con mediana virulencia para el gusano. Esto también podría ayudar a simular que existen también patógenos dentro del ambiente natural del gusano, y mezclarlos con bacterias del medio ambiente podría generar algún efecto. Por lo tanto, lo que se conocía dentro de estas bacterias era solamente la secuenciación del ARN ribosomal 16S, pero nosotros quisimos hacer el ensamble de nuevo para poder tener una mayor caracterización y también hacer un análisis filogenético de estas muestras. Con ello, lo que se hizo fue
un ensamble de novo, utilizando un algoritmo de secuencias de ensamble que se llama SPADE, el cual es utilizado para genomas de gran tamaño y funciona a través de extremos pareados y extremos simples. Finalmente, una vez se obtuvo el ensamble, lo que se hizo fue un control de calidad de los ensambles con el programa QuAST, y lo que generó fue una tabla un poco más grande que esta, pero yo la resumí, en el cual se toman los números de contigs, el contig más largo, y el largo total, o el megabases de cada uno de los genomas, y el contenido GC, que es uno de los valores que uno puede referenciar en bases de datos, para comprobar si efectivamente el ensamble tuvo una buena calidad o no. ¿Ya? Ahora, para hacer la filogenia en específico, lo que se utilizó fue el programa MEGA, y se utilizó para hacer la comparación del árbol el gen PRFA, que codifica perdón, una proteína reguladora de la lista de lisina, pues se me olvidó el nombre, perdón. Y este fue el árbol que arrojó el análisis filogenético, en el cual la muestra 1 quedó ser una similitud del 100% con la salmonella entérica. En este caso, para la muestra 2, se reconoce como el Stenotrophomonas humi, y la muestra 3 para Bacillus pumilus. Dentro de esto también se hizo un mapeo de distintas regiones de la secuencia del genoma completo para poder discriminar si efectivamente eran estas bacterias, y también complementar el análisis filogenético. Acá más adelante les voy a discutir cuál sería la relevancia de hacer este análisis filogenético y por qué es importante recalcar cuál de estos dos podría ser una bacteria del medio ambiente. Ahora, dentro del análisis, para poder hacer como la comparación y complementar la caracterización de estas bacterias, lo que hice fue una atención de Gram, o sea, ya existe la literatura de qué tipo de Gram son, pero yo también quería complementar, ya que dentro de las otras dos bacterias que se hizo el estudio, que son bacterias control, existe la Escherichia coli P50 y la HT115. La Escherichia coli P50 es una bacteria en la cual el gusano ha sido alimentado desde que comenzó como modelo biológico, y es un auxótrofo para el uracilo, y es conocida como la dieta estándar para el gusano. La Escherichia coli HT115 es una de las bacterias que se es alimentada normalmente en el laboratorio, y ha demostrado ser una dieta de buena calidad en comparación a la Escherichia coli P50, que es la dieta control para todos los trabajos. Dentro de estas 4 bacterias presentaron ser gram negativa, y la diferencia del Bacillus pumilus, que fue gram positiva. Y para complementar también la caracterización, lo que se hizo fue una batería bioquímica con 8 antibióticos diferentes para poder evidenciar dentro de los aislados quién era resistente o sensible a diferentes antibióticos, con lo que ya se conoce en la literatura de Escherichia coli o P50, que es resistente a streptomicina. Y acá la salmonella entérica corresponde o es resistente a citromicina, o sea, es resistente a citromicina, al igual que Bacillus pumilus, y la Stenotrophomonas humi presentó ser sensible a toda la batería de antibióticos. Ahora, dentro del análisis o de lo que se quiere o lo que se hizo para el crecimiento cultivo bacteriano, básicamente lo que se hizo fue hacer preinóculos activadores de 3 ml que se creció overnight. Ese preinóculo se crecía en 15 ml de LB, en medio Lurea bertani, a una temperatura de 30 grados a 200 RPM a lo largo de 1 o 2 horas. Después se hacía una medición en un espectrofotómetro con una densidad óptica de 1 a 600 nanómetros. Después se hacían diluciones para poder hacer una cinética de crecimiento con una placa de pocillos con 200 microlitros por pocillo. Las curvas de crecimiento que hice fueron a 18 horas, los mismos parámetros descritos anteriormente de crecimiento, y se hizo para las bacterias domesticadas del laboratorio y las bacterias de estudio en general. Ahora, para hacer el aislamiento y el conteo de colonia, lo que yo hice fue aislar bacterias de medio LB sólido. Estas bacterias fueron diluidas en LB líquido, y recalcar que eran sin antibiótico para el crecimiento, para no generar ningún efecto posterior. Mismos parámetros de crecimiento, en este caso yo hacía una medición hacia una densidad óptica de 0,08, y después lo que yo hacía es inocular en placas libres de bacterias de LB sólido para poder rastrillarlas y generar, después de tener incubarlas y poder hacer el conteo específicamente de colonia con diferentes diluciones, 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 fueron las que yo utilicé para diferentes estudios. Con ello obtuve
las dos curvas de crecimiento. Estas fueron a 30 grados para los tres aislados, y las bacterias domesticadas. Acá utilicé también la Pseudomonas aeruginosa PA1, que es una bacteria patógena para el gusano, y poder evidenciar y comparar las curvas y las diferentes fases de una curva. Y dentro de esta curva, al compararlas con bacterias domesticadas, por lo tanto, habría que cambiar quizás los parámetros de cómo están creciendo este tipo de bacterias. Ahora también, como les comentáis, el análisis del conteo de colonias, en el cual se vio que el número de colonias a lo largo del tiempo, por ejemplo, casi 2 horas y media, había un aumento en número de colonias y después había una disminución. Esto, bueno, recalcar que es exponencial el número de colonias que se puede ver en la placa, pero lo importante aquí es que en la salmonela entérica presenta un pic de crecimiento y a partir de la 1 hora y media existe una baja o una disminución en el número de colonias dentro del crecimiento en medio líquido. Ahora, dentro de lo que se hace o la metodología usual en el laboratorio con los nematodos es una sincronización en la cual uno tiene una placa de NGM, que es donde crecen los gusanos, se llama Nematode Growth Medium, porque el gusano es auxótrofo para el colesterol, por lo tanto el medio contiene colesterol. Y dentro de los estadios larvales, con una bacteria, por ejemplo, Escherichia coli P50, uno lo que hace es lavar la placa cuando uno tiene huevos del gusano, lava la placa para poder eliminar los diferentes estadios, deja la placa limpia y lo que hace es esperar de 1 a 2 horas hasta que empiezan a eclosionar los huevos a L1, y con una pipeta boca, que es una herramienta que se utiliza en la metodología de los gusanos, que está construida por una manguera de látex y una aguja de vidrio. Se utiliza un buffer que es buffer M9, que es para evitar que los gusanos se revienten por diferencia osmótica. Entonces uno agrega buffer M9 más ampicilina, lo que hace es absorber los gusanos en estadios más pequeños y los transfiere a una placa. Esa es la metodología que se ocupa para todos los experimentos, para que exista una, valga la redundancia, sincronización en el tiempo en el cual uno parte los experimentos, porque generalmente se ven a 72 horas. Y la metodología, como les comentaba, es una sincronización, y lo que yo hice fue tener bacterias individuales, las bacterias endiadas, que eran 2 bacterias, y las 3 juntas. Y utilizar bacterias control, en este caso sería Escherichia coli P50 y HT115. Ahora, lo primero que se puede ver dentro de las características que yo les comentaba es el desarrollo dentro de la placa del gusano. Acá pueden ver el ciclo de vida que presenta el gusano hasta las 72 horas que presenta un gusano adulto. Y yo quería observar si existía alguna diferencia en el desarrollo al ser alimentado con bacterias de forma individual y mezcladas. Lo que yo pude ver es que la clasificación que yo utilicé fueron ver gusanos de estadio L1, L3, estadio L4 y adultos. Y oscureciendo un poco o tapando esta parte de donde están los aislados mezclados, el Bacillus pumilus presentó ser la bacteria que genera o retrasa el desarrollo del gusano al tener más estadios de tipo L4 y L3 que las otras bacterias que tienen un estadio que presentan mayor cantidad de adultos. Ahora, si uno hace la comparación al tapar las bacterias individuales con las bacterias control, se ve que al mezclar la salmonella entérica con Bacillus pumilus, retrasa el desarrollo, y cuando se mezcla con el Stenotrophomonas humi, también incluso disminuye mucho más el desarrollo del gusano. Lo que yo hice después fue utilizar solamente los datos de los gusanos adultos, porque son, como les comentaba, son los datos o son los gusanos que se utilizan para hacer las diferentes mediciones a lo largo del estudio. Y presentó que los únicos valores que eran iguales al hacer el análisis de múltiples comparaciones fue que la Escherichia coli HT115, la salmonella entérica, con la mezcla de salmonella entérica con Stenotrophomonas humi y la mezcla de las tres presentaron ser valores idénticos. Todos los otros valores presentaron ser significativamente diferentes. Por lo tanto, Bacillus pumilus estaría retrasando el desarrollo y estaría perjudicando incluso el desarrollo al ser mezclado con otras bacterias. Ahora vamos un poco a ver el movimiento que generaron los gusanos al ser alimentados con diferentes bacterias. El gusano, para las dietas de Escherichia coli HT115, B. pumilus y Stenotrophomonas más Bacillus pumilus, generan un movimiento de tipo dwelling. Por lo tanto, el gusano prefiere o se mantiene a gusto dentro de la placa, ya que
los movimientos de tipo dwelling conllevan a bacterias que presentan un alto contenido nutricional para el gusano. Ahora, para el caso del roaming, estos fueron todas las bacterias que generaron un roaming dentro de la conducta del gusano. Y quiero destacar que en el Stenotrophomonas humi con Bacillus pumilus generó un movimiento tipo dwelling en comparación a la Salmonella entérica con Bacillus pumilus. En este caso, Bacillus pumilus estaría forzando acá a Stenotrophomonas humi porque de forma individual genera un roaming a que genere una mejor dieta o genere un mejor movimiento dentro de la placa para el gusano. Ahora, de los primeros parámetros que yo analicé fue el bombeo faríngeo, y para esto lo que yo hice fue hacer conteos de movimiento del grinder, que se movía como vieron en el video anterior, y lo que yo hacía es, por cada movimiento del grinder hacia arriba y hacia abajo, yo conté 10 y con un contador manual era un clic. Por lo tanto, por cada 10 de estos movimientos del grinder era un clic, lo cual yo después lo multiplicaba para poder conocer cuántos bombeos eran en un minuto. Dentro de los resultados que yo obtuve, bueno, y de los resultados que obtuve fue que Bacillus pumilus presentó ser la bacteria de forma individual con mayor número de bombeos por minuto. Acá están los valores que se conocen. Escherichia coli P50 ya se conoce el valor, o es estándar, que son 250 bombeos por minuto, y aún no se había conocido el valor de HT115, que son 294 bombeos por segundo. Por lo tanto, es la bacteria que genera mayor bombeo en el estudio realizado hasta el momento. Pero Stenotrophomonas humi presentó ser una bacteria que genera genera menor bombeo por parte del gusano. Pero en el caso de la mezcla, Bacillus pumilus acelera o estaría ayudando a que exista un mayor bombeo por parte de las bacterias que generaron una disminución significativa dentro del bombeo faríngeo. Por lo tanto, la mezcla estaría ayudando a que el gusano bombee con mayor facilidad. Ahora, dentro del intervalo de defecación, lo que yo hice fue, en un minuto veía cuántas veces el gusano defecaba y anotaba el tiempo, ya sea 45 segundos o 50. Por lo tanto, lo que yo hice fue hacer la medición por 2 minutos para poder discriminar si efectivamente lo hacía en tantos intervalos de tiempo. Como en el caso anterior, OP50 también se conoce el valor, que es 45 segundos, y HT115 presenta inclusive un mayor intervalo de defecación entre cada una. Ahora, Bacillus pumilus, a diferencia que presentó un mayor bombeo faríngeo, en este caso, como pueden ver, presentó un menor valor en el intervalo de defecación, presentando 37 segundos por intervalo. O sea, puede ser casi dos veces que defeca por minuto, perdón. Pero en el caso de la Stenotrophomonas humi, presentó la bacteria que genera un mayor intervalo de defecación dentro de las bacterias estudio, con 50 segundos, incluso un poco más que el promedio de HT115, que es una bacteria que es de buena calidad. En este momento no se ha escrito si efectivamente podría estar una relación directa con la calidad de la bacteria per se. Ahora, si analizamos los casos de la mezcla, podemos ver que Stenotrophomonas humi estaría aumentando el intervalo, perdón, al ser mezclada con Salmonella entérica y con Bacillus pumilus. A diferencia de los casos individuales, que el Bacillus pumilus presentó una disminución del intervalo de defecación. Por lo tanto, al mezclarse estas bacterias, podría estar generando que el gusano defeque en un mayor lapso de tiempo que al tener esta bacteria. Ahora, quería ver si existía o no una correlación tanto del bombeo faríngeo como del intervalo de defecación. El cálculo que se utilizó, o el método que se utilizó, fue una correlación de Pearson, en el cual se tomó los valores de cada una de las dietas y se evidenció que no existe una correlación, o existe una correlación negativa por parte de algunos de este tipo de bacterias con el R cuadrado menor a 1. Pero existe, por ejemplo, en este caso, Bacillus pumilus, que aunque generaba un mayor bombeo faríngeo, presentaba un menor intervalo de defecación. Ahora, hacer el ensayo de preferencia, lo que yo hice fue utilizar una fórmula de un estudio de Shonda del año 2006, en el cual lo que hacen es calcular el índice de preferencia, o el choice index, en el cual uno toma el número de gusanos en el cual está la bacteria testeada
menos el número de gusanos que estaban en OP50, que es la bacteria referencia que se puede ocupar, y se divide por el número total de gusanos que está en la placa de preferencia. Lo que hice como principal acercamiento fue utilizar OP50 como bacteria de preferencia y tracé un baseline o una línea de referencia para todos los valores que estuvieran sobre OP50. Porque también al principio fue difícil poder discriminar en si iba a colocar en la placa OP50 o OP50 para poder describir que el fenómeno no es estocástico al momento de que el gusano escoge o no de la bacteria. Y este estudio lo que se hizo fue tomar gusanos de OP50 y colocarlos en las bacterias, en las placas donde se hace la preferencia. En este caso, los gusanos prefirieron, perdón, me estoy adelantando un poco. El valor que se tiene de este Choice Index o el índice de preferencia son dos. Si el valor está por sobre cero, quiere decir que el gusano prefiere la bacteria testeada. Si los valores están negativos o bajo cero, el gusano prefiere la bacteria de referencia. En este caso, el gusano prefiere a Salmonella umi, y la mezcla de Salmonella umi con este Neutrophomona umi y Salmonella entérica con Bacillus pumilus en la preferencia y más que a OP50. En este caso, el gusano prefiere a OP50 que en este tema de las bacterias como consorcio. Y en este caso utilicé HT115 como referencia para poder hacer la discriminación si efectivamente había una diferencia o no entre las bacterias, y todas las bacterias prefirieron HT115 con excepción de la mezcla de las bacterias, de las tres bacterias, lo cual no ocurrió al hacer testeada con la misma OP50. Más adelante le puedo explicar por qué se puede dar ese fenómeno. Y también hice la medición de dónde el gusano prefería estar dentro de la placa y dentro del césped. Lo que hice fue colocar parámetros numéricos en donde el gusano prefería estar y después yo lo fui cuantificando. Estos son a lo largo de 3 horas, en el cual el gusano, para las partes individuales, el gusano para Salmonella umi prefería estar en el césped, a diferencia de la distribución homogénea entre el borde y el césped. Y acá, al mezclarlas, vemos que este Neutrophomona umi aumenta la preferencia hacia el césped bacteriano que al estar las bacterias mezcladas de forma individual, perdón. Y lo que yo hice acá fue tomar solamente la comparación de las bacterias que están en el césped. Como yo les comentaba, existe una preferencia por el gusano a bajas presiones de oxígeno, y en este caso la que generó una diferencia significativa en las comparaciones múltiples fue Neutrophomona umi, que presentó tener una mayor preferencia hacia el centro de la placa que las otras bacterias que hasta el momento estarían generando una interacción porque el gusano se desarrolle más en los bordes. Ahora, para el análisis del efecto neuroprotector y ya fisiológico, se hizo la comparación que OP50, que es una bacteria que de mala calidad para el gusano, existe una diferencia significativa en la neuroprotección, incluso con casi un 30% de neuroprotección de la ABM para el gusano. Y cuando se hizo la comparación con las dietas, existe al adicionar, o sea, la mezcla de Salmonella entérica con Bacillus pumilus presenta una diferencia significativa al mezclarse con estas bacterias. Por lo tanto, podemos describir que Bacillus pumilus estaría generando el efecto neuroprotector per se, en diferencia de una bacteria que no lo genera, por ejemplo, Salmonella entérica, que al complementarse con Bacillus pumilus contrarresta el efecto neuroprotector. No así, el efecto neuroprotector de Bacillus pumilus se ve perjudicado por Salmonella umi, que en este caso sería una bacteria que no neuroprotege, pero que aún así el efecto de Bacillus pumilus se disminuye. Ahora, yo les hacía la comparación de la funcionalidad, y lo que hice fue el ensayo de respuesta al tacto, y se evidenció al comparar OP50 con las otras bacterias, con HT115, que eran unas bacterias que generan mayor neuroprotección dentro del laboratorio, que es la bacteria control para el caso de bacterias que generen efecto neuroprotector positivo. No existe una diferencia significativa comparando con Salmonella entérica y la mezcla de Salmonella entérica con Neutrophomona umi. Pero Bacillus pumilus, con la mezcla de Salmonella entérica con Bacillus pumilus, presentaron ser las bacterias que le otorgan mayor funcionalidad a la neurona. Por lo tanto, sería un candidato a estudiar de cuál sería el efecto que estaría generando el Bacillus pumilus dentro de la dieta del gusano y su fisiología en sí. Ahora,
esta es la tabla resumen de los valores específicos de qué se obtuvo dentro de las mezclas y cómo se fue perjudicando. Por ejemplo, acá en el efecto neuroprotector se tiene un 31,6% de la referencia de 42% de HT115, que al mezclarse con Stenotrophomonas humi y V. pumilus llega hasta un 7%, lo cual inclusive es mucho peor que Ecoli OP50. Y estos son los otros valores dentro de las que se puede comparar con los de referencia. Ahora, para poder ahondar en la discusión de los resultados y de lo que yo pude analizar, fue que en el árbol filogenético, el árbol lo que hace es mostrar similitudes dentro de las bacterias. Ahora, este es el soporte del nodo, del clavo que tiene. Cuando el valor no es tan alto, en el caso que, por ejemplo, que fuera 100, indica que, que la bacteria en estudio, al hacerla, porque lo que se hizo fue un análisis estadístico de Bootstrap, lo que hace es generar muchas réplicas comparando con árboles ya existentes y ver si efectivamente presenta una cercanía con la bacteria. En este caso presentó ser con 100% Salmonella entérica, lo cual quiere decir que la muestra es en sí la Salmonella entérica. En este caso lo que se puede encontrar fue que era las Salmonella entérica Cerobacter tifimurium. Para el caso de la Stenotrophomonas humi y el Bacillus pumilus, aunque el valor no es cerca, o sea, mayor obviamente a 50%, pero no a 100%, quiere decir que de los árboles que se construyeron, lo más probable es que sea Stenotrophomonas humi. Por lo menos ya podemos discriminar que el género es Stenotrophomonas, pero puede ser, como son bacterias del medio ambiente, que pueda ser otro tipo de cepa de Stenotrophomonas humi que no ha sido descrita. Por lo tanto, uno de los alcances y proyecciones que queremos hacer es poder hacer la construcción un poco más eficiente para poder solamente generar un contig y cerrar el genoma para poder hacer la comparación con genomas de referencia. Se pueden hacer ensambles con long reads o lecturas largas o comparando con genomas de referencia existentes. Ahora, yo quise hacer un mapeo de los bacillus dentro, que como ha sido nuestra bacteria hasta el momento que ha generado mayor cambio, si existía o no una relación con Bacillus subtilis y Bacillus soli, que son bacterias que se han hecho estudios y son bacterias del medio ambiente, lo cual no generó ninguna diferencia en la cercanía de estas bacterias. Ahora, uno de los factores que nosotros analizamos de cuál podría estar interviniendo la generación o el crecimiento de estas bacterias es que podríamos, o como aproximaciones, es generar dos curvas de crecimiento para ver cómo están interactuando. Salmonella entérica presenta un crecimiento a 37 grados, que ya está descrito, y podría estar influyendo en las condiciones en las cuales realmente está creciendo sola y al ser mezclada con estas bacterias. También recalcar que estudios de preferencia bacteriana hacia, por ejemplo, Bacillus subtilis, Bacillus firmus, Bacillus soli, estas son las tres temperaturas o sea, son dos temperaturas en las cuales se ha descrito que a 30 grados existe una mayor preferencia hacia OP50 y a 30 grados para Bacillus firmus existe una preferencia hacia Bacillus firmus, al igual que Bacillus soli. Por lo tanto, complementar los estudios del crecimiento con diferentes temperaturas podría gatillar que existe una diferencia de estudiar. La preferencia también tiene que ver con el tamaño de la bacteria. Esta es una foto de microscopía en la cual se puede ver la boca del gusano. Igual las bacterias entran por triada. Y en este caso, un poco más resumido, es el lumen de la faringe con los dos bulbos. Y estas son las distintas partes de la faringe del gusano. Y estas son las medidas en diámetro del lumen. Estas son también para complementar las medidas que presentan en la bibliografía las bacterias que yo estoy estudiando. Por lo tanto, podría existir que al mezclar las bacterias podría generar una dificultad en el momento de que el gusano estaría bombeando. El gusano tiene una característica que después de los 2 días de adulto, el grinder comienza a deteriorarse y comienzan a pasar bacterias de manera intacta. Por lo tanto, generar o ver cómo las bacterias están influyendo en el intestino o si estas bacterias colonizan o no, es otro factor que también vamos a estudiar más adelante. Pero en el tamaño de las bacterias, Bacillus pumilus es la bacteria que es más grande. Por lo tanto, nosotros podemos describir o podemos pensar que el gusano se le estaría dificultando el ingreso de la comida, por lo tanto generaría una mayor fuerza de bombeo. Incluso esto también se puede ver en la mezcla de las bacterias. Ahora,
La preferencia del gusano ha sido descrita por los compuestos volátiles que generan las bacterias y genera el fenómeno de quimiotaxis, que es la atracción química por parte de las bacterias hacia el gusano. Como yo decía, estos hongos nematófagos, en este caso fue un estudio de Hoshue en eLife en 2017, por también un hongo nematófago, que es Arthrodictis oligospora, que secreta genera distintos componentes. Por ejemplo, se describió que genera el 2-metil-1-butanol, que el gusano se siente atraído hacia esto, y después el hongo consume al nematodo per se. Estos son otros compuestos volátiles que se han estudiado, por ejemplo, en Sierrata mersens, que se estudió que en la ausencia de acetona y butanona existe existe otra preferencia hacia Escherichia coli P50, pero cuando se adicionan estos dos compuestos, el gusano se siente extremadamente atraído hacia esos compuestos. Por lo tanto, hacer el análisis de estos posibles compuestos volátiles dentro de las mezclas sería uno de los acercamientos para analizar cuál sería el relevante para el estudio. Ahora, uno de los experimentos que yo complementé de mi tesis fue unas baterías bioquímicas en las cuales son test que se hacen, por ejemplo, no sé si uno los conoce, se llaman API, los que son comerciales, y uno los puede hacer en el laboratorio, y son medios de cultivo en el cual uno puede ver presencia o ausencia de enzima o utilización o no de ciertos metabolitos. Yo lo que hice fue, para los individuales, poder discriminar cuáles eran cada uno, y para las mezclas lo que hice fue una construcción de una placa en la cual coloqué inóculos o gotas de bacteria y hice una medición de la cercanía en el cual los preinóculos se están, bueno, lo más próximo posible para ver si existía un efecto o un cambio dentro de la placa. Estos test son colorimétricos, por lo tanto ya se conoce cuál puede ser el resultado. Y para las triadas lo que hice fue colocar las 3 bacterias y hacer una circunferencia para hacer la medición. Los valores que más me llamaron la atención fue en el medio Triple Iron Sugar, que es el TCI, que lo que hace es ver utilización de glucosa o lactosa. Lo que hace es que, o lo que yo vi, que Salmonella enterica con Bacillus pumilus presentan una utilización de glucosa, por lo tanto es una reacción positiva, pero este Notrophomona humi no genera o presenta una reacción negativa en la utilización de glucosa, pero al ser adicionado genera una reacción negativa para la utilización de glucosa. O sea, este Notrophomona humi estaría perjudicando a uno de estos dos en la utilización de glucosa per se. Ahora, para el medio urea, lo que hace es ver presencia o ausencia de ureasa, cambiando o disminuyendo el pH del medio. Salmonella entérica con este Notrophomona humi presenta una reacción negativa, por lo tanto ausencia de ureasa. Pero Bacillus pumilus, presencia de ureasa, por lo tanto genera una disminución del pH del medio, lo cual genera o altera la proliferación de otras bacterias. Pero cuando se mezcla este Notrophomona humi con B. pumilus, genera una reacción mixta dentro de la placa, y a la mezcla de las 3 bacterias genera una reacción negativa completa. Por lo tanto, suponemos que una de estas 2 bacterias genera que esta bacteria no se desarrolle en la placa a lo largo del crecimiento. Estas son las propuestas que nosotros nos estamos planteando, de que dentro de la placa existe una interacción dentro de las bacterias que estarían secretando metabolitos para poder generar un ambiente mucho más próspero a nivel metabólico, y que al gusano ser alimentado con las mezclas se podrían generar 4 escenarios: que las bacterias estén colonizando el intestino y generen una respuesta conductual y fisiológica por el gusano, o que una de las bacterias sea degradada por la interacción incluso de estas mezclas y el contenido citoplasmático sea consumido por la bacteria o por el gusano en sí. Como conclusiones, se identificó los aislados bacterianos mediante ensamble de genoma y filogenia con herramientas bioinformáticas. Las dietas individuales aceleran el bombeo faríngeo con las mezclas, y B. pumilus generó mayor número de bombeos que las bacterias del laboratorio. La mezcla si la mezcla de bacterias presentó tener un menor tiempo de defecación en las bacterias individuales, C. elegans prefiere las bacterias individuales y su mezcla al ser comparada con la bacteria de referencia Escherichia coli P50. C. elegans prefiere la mezcla de las bacterias en lugar de la E. coli HT115. Y B. pumilus retrasa el desarrollo del gusano en comparación a las dietas que se estudió, y B. pumilus presentó tener un efecto neuroprotector mayor y dentro de las dietas, y generando un mayor efecto funcional de la neurona ABM. Ya para terminar, hace poco publicamos un paper que les comentaba, que son el análisis de las bacterias que
que producen ciertos metabolitos. En este caso se hizo una comparación del HT115 con OP50, en la cual se comparó cuáles eran los genes que estaban en las dos, que estaban compartidas, y se vio que había un aumento de la glutamato descarboxilasa, que es una enzima que genera, a partir de ácido glutámico, genera GABA, que es un neurotransmisor que está descrito que presenta ciertas características de neuroprotección. Y lo que se hizo fue hacer una medición de la actividad de la enzima, que es la descarboxilasa del ácido glutámico, y vio que al generar las mutantes de esta bacteria había un mayor aumento de GABA dentro de las bacterias, y al hacer la comparación de la morfología de las bacterias, lo que se hizo fue lo mismo, un análisis morfológico, y que la bacteria con mutante GAD era una diferencia significativa. Por lo tanto, en sí, Escherichia coli HT115 produce moléculas neuroprotectoras, que sería el GABA. Por lo tanto, la actividad bacteriana, la glutamato descarboxilasa, es necesaria para la protección de la dieta, en la dieta, perdón. Ahora, proyecciones del trabajo. Dentro de mi tesis lo que hice fue una pasantía en el laboratorio del doctor Diego Mendoza, bajo la tutela de la doctora Paula Burdizo, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, en Argentina, en el cual yo lo que estaba haciendo fue extracción de metabolitos para hacer un posterior análisis de espectrometría, o sea, análisis de resonancia magnética nuclear, para poder ver cuáles son los metabolitos dentro de las bacterias que podrían estar siendo neuroprotectores o neurodegenerativos. Por lo tanto, estamos todavía trabajando en el análisis metabolómico de estas bacterias, y una vez ya que tenemos el ensamble de novo, estamos haciendo un análisis del potencial metabólico del genoma para poder ver o describir rutas y metabolitos huérfanos a partir de predictores de rutas metabólicas. Y lo que queremos ver si existe un efecto en la fisiología del gusano al hacer las unidades formadoras de colonia en el intestino con transformación bacteriana, que fue ayudada por la caracterización de los antibióticos que podemos ver, porque gran parte de la transformación bacteriana con los vectores de expresión presentan resistencia o marcadores de selección que son resistencia a antibióticos. Por lo tanto, ayuda a poder discriminar qué bacteria o la predominancia de qué bacteria está en el intestino. Este fue un análisis que se publicó en el paper, de que muestra los 3 PIC de este análisis de la metabolómica, este perfil de metabolitos. Estos son los 3 PIC del GABA, y esto puede complementar la historia completa, sería la genómica, transcriptómica, protómica y metabolómica del estudio ómico completo de esta investigación. Y este es un paper de Han B en el 2007 en Cell, que muestra cómo la bacteria dentro del intestino podría estar generando ciertos efectos fisiológicos, ya sea aumentando la longevidad o la interacción de muchas bacterias en el intestino. Y ya describir el equipo y la línea de investigación en el laboratorio. La doctora Andrea Calixto, que es la jefa del laboratorio. Estas son las líneas que presenta el laboratorio, que son neurobiología, que les comentaba a lo largo, son el análisis de las moléculas neuroprotectoras. Se hace estudio de neurodegeneración y neuroprotección en distintas neuronas, específicamente la ABM, para poder ver cómo la dieta está involucrada en esto. Análisis de comportamiento, con lo que fue gran parte de mi tesis. Se hace herencia transgeneracional en análisis de microRNA del gusano frente a distintos patógenos. Respuesta a patógenos y el larva Dauer, de cómo esta herencia podría estar siendo gatillada por la evasión ante patógeno, y cómo el gusano es capaz de transmitir eso a la progenie. Estos trabajos están a cargo de alumnas de doctorado de la universidad, y también está conformado por estudiantes de pregrado de la misma universidad mayor. Estas Arles Urrutia y Scarlett Delgado son estudiantes de doctorado, que Arles trabaja la parte de neurobiología de la microbiota intestinal con diferentes bacterias, y Scarlett trabaja con receptores del MEC4D y análisis de diferentes concentraciones de calcio, y cómo estaría eso modulando la neurodegeneración del gusano. Bueno, agradecer principalmente a mi grupo de laboratorio por apoyarme en todo lo que fue mi estancia durante 3 años en el laboratorio, a mis amigos y compañeros de la universidad, al laboratorio número 6 del IBR en Rosario, y bueno, el financiamiento fue gracias al proyecto CITED de redes y el apoyo a la publicación de la Universidad Mayor. Acá está mi dato por si me quieren preguntar algo después, o se les ocurre algo, o si quieren de repente participar dentro del laboratorio de microbioma y conducta. Y bueno, agradecer también a la Naive, a Carolina, por darme la oportunidad de
poder presentar mi trabajo, a Valentina y Nicolás, que fueron los delegados delegado a NIR de la universidad donde estuve, y muchas gracias por su atención. Responderé felizmente sus dudas y preguntas. Muchas gracias. Bueno chicos, vamos a comenzar con las rondas de preguntas. Felicitar a Sebastián por su charla, muchas gracias. Igualmente reiterar las felicitaciones a los delegados de la Universidad Mayor, que son Nicolás y Valentín. Tal como les mencioné, se pueden activar su audio directamente y realizar las consultas a Sebastián sobre la charla. Si tienen problemas también con el audio, también pueden escribirla en el chat o cualquier cosa. Bueno, yo para romper un poco el hielo de las preguntas, quiero preguntarte, Sebastián, vi que ¿Sí? dentro de tu presentación de tu tesis de pregrado utilizaste varios enfoques, tanto como bioinformática, biología molecular, microbiología, son varias asignaturas que nosotros podemos ver dentro de nuestras mallas académicas a lo largo de la carrera de biotecnología, tanto en la Universidad Mayor, en la Chile, en la Universidad del Paraíso, en la UFRO, en distintas universidades, que son las mismas materias. Dentro, es como más de pregrado la pregunta, más que de tu tema, ¿cuál de estas asignaturas que tú involucraste en tu tesis fueron las que más te ayudaron a desarrollarla? Ya. Bueno, para responder la pregunta, yo creo que la parte de microbiología en sí fue el fuerte de esta tesis. Yo creo que um, fueron los peros y la complicación de cómo fue el desarrollo, ya sea el crecimiento de las bacterias, la mantención en sí de las bacterias. Por lo tanto, un buen manejo de microbiología, ya sea en las técnicas tanto asépticas como de cultivo, son importantes cuando se trabaja con más de una bacteria, que no exista contaminación cruzada, lavarse constantemente las manos, el uso de materiales que están, bueno, autoclavados o más limpios. Creo que eso fue el tema como más, que más trabajé a lo largo de la tesis, ya que el tema conductual yo solamente observaba, pero habían veces que me tocó que había contaminación en la placa o las bacterias no crecían bien, entonces había que repetirlo. No sé si responde a tu pregunta, Caro. Sí, perfecto. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Tal como lo dijo Sebastián, lo pueden realizar a través del chat o simplemente habilitar su audio. Hola, yo aquí Daniela, Dime. Dime. de estudiante, o sea, tesista de Ingeniería en Biotecnología de la UTEM. Principalmente me quedó súper clara toda tu presentación, así que yo lo que quería decir era como agradecerte por darte el tiempo también de participar y de mostrarnos tu trabajo. Por lo menos a mí me sirve mucho porque como tengo que defender pronto mi tesis, también me sirve ver cómo otras personas la presentan. Y eso, agradecerte. Y está súper clarita, súper bien explicada, así que yo por lo menos no tengo ninguna duda. Ya, súper, vale. Muchas gracias, Dani. Mm, no sé el resto, puede que también haya quedado muy claro, fue también bastante larga la presentación en sí. Em, pero bueno, cualquier pregunta es válida, así que no. A ver, ahí hay otra pregunta. A ver, Sol Ángulo. Bueno, voy a leerla en voz alta también, que Sol me pregunta, te quería preguntar cuánto tardan en llegar al crecimiento que necesitas del gusano. Ya. Em, yo, del crecimiento, si te refieres
a los gusanos, ¿cierto? Si son a los gusanos, el crecimiento final es hasta las 72 horas que está descrito que el gusano llega hasta el estadio adulto. Por lo tanto, yo cuando hice la discriminación de las bacterias que retrasaban, o la mezcla que retrasaban el desarrollo, era porque en la placa había una mezcla heterogénea de estadio no adulto, L4, por ejemplo, en lo cual tú puedes diferenciarlo morfológicamente, pero va a ser el paralelo de que yo quería lograr, eran las 72 horas, porque los ensayos de morfología neuronal se hacen hasta las 72 horas. Eso es como lo óptimo, pero has respondido tu pregunta. Em, Acá hay otra pregunta. Ya, lo que me preguntaron fue, ¿lo que expusiste se puede complementar con psicología? Si es así, ¿por qué? Respecto al comportamiento de Felipe Pérez. Ya, es una muy buena pregunta. De hecho, es lo que a mí me llama mucho la atención de organismos un poco más grandes, sobre todo en la naturaleza, que uno dice, bueno, me como, por ejemplo, un nutriente o una manzana. Esa manzana en la naturaleza no viene sola, no viene estéril, viene con bacterias. Entonces, los organismos más grandes están ingresando bacterias a su entorno, que sería su microbiota, por ejemplo, intestinal, o distintos tipos de microbiota. Respondiendo a la pregunta, ¿se puede complementar con la psicología? Se puede porque, si no me equivoco, hace no mucho en Cell se presentó un trabajo de que en ciertos comportamientos psicológicos están gatillados por una desregulación de la microbiota intestinal. Ya, de hecho, hay un trabajo que están haciendo en Canadá sobre la desregulación, una disbiosis intestinal una disbiosis de bacterias en el intestino, que está relacionada con la anorexia, con problemas en el apetito, y cómo esto podría estar gatillando ciertos comportamientos en una neuromodulación, porque hay que entender que hay bacterias que están neuromodulando y existe un transporte en sí de metabolitos dentro del organismo. De hecho, muchos investigadores consideran que la microbiota intestinal es nuestro segundo cerebro. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Ah, sí, bueno, pero sí, es importante ver cómo eso estaría regulando. Ya, acá me pregunta Nicolás Santos, me pregunta, ¿cómo consideras trabajar con C. elegans con respecto a otros organismos vivos? Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar con células, he trabajado con mosca, he trabajado con gusano y trabajé con ratón neonato. Yo encuentro que por el tema de la reproducibilidad de experimentos, el gusano tiene ciertas ventajas. El gusano tú puedes tener estadio adulto en 3 días. Eso ya es una réplica. Por lo tanto, tú en una semana puedes distribuir diferentes réplicas, por lo tanto puedes avanzar mucho más rápido. Como les comentaba anteriormente, el manejo del gusano no conlleva ningún problema bioético, como a diferencia de otros organismos más grandes, como el ratón. ¿Ya? El gusano puede colocar entre 1200, un gusano puede generar 1200 gusanos más, eso es su progenie, por lo tanto en placa. Y la manipulación también es muy fácil y eso creo que sería una de las ventajas. También la alimentación es de bacterias, por lo tanto tú cultivas las bacterias y las puedes ir replicando y puedes generar distintos stocks. En el ámbito del manejo de manipulación genética, se hacen varios mutantes, de hecho se hacen cruzas para poder generar dobles mutantes en una semana, un poco más de eso si uno tiene mayor expertise. Y eso favorece y aumenta mucho el estudio al momento de quizás escalar hacia otro modelo. Es bastante amigable para trabajar en el laboratorio. Ya, a ver, acá hay otra pregunta. No sé si, bueno, yo creo que estoy respondiendo las preguntas. Si
cualquier cosa que no respondí o quieren agregar otra, le dan al chat. Ya, acá me pregunta Karen, ¿cómo se te ocurrió realizar esta investigación? Ya. Esta investigación, bueno, yo en este laboratorio comencé desde pregrado, con el segundo año me empezó a gustar el modelo, me aceptaron y empecé a trabajar con distintas líneas, pasé a trabajar con neurodegeneración, proteínas que están neurodegenerando el axón, trabajé con mitocondrias también, diferencias metabólicas en las mitocondrias, y un día estaba en un ramo de biología de sistema y me interesó mucho el ramo, y cuando quería hacer mi TCI dije que quería trabajar en un tema que involucrara más de un factor, de cómo la interacción de más de, de dos factores podría generar uno inesperado. O realmente uno dice, bueno, puedo tener dos o tres factores que yo puedo conocer el resultado. Pero en este caso a mí me interesó mucho porque el área de la microbiota intestinal me llamaba la atención, eso era un punto. Dos, había leído que también existían cambios en el comportamiento de distintos animales al ser alimentados con diferentes tipos de dieta. Por lo tanto, utilizar el gusano era bastante ad hoc para llevarlo a próximos niveles. ¿Ya? ¿Y cómo se me ocurrió esto? Porque una de las aproximaciones, y me llamó mucho la atención, que el gusano llevaba, bueno, a partir del momento que se introdujo en la investigación, llevaba comiendo la misma comida. O sea, ustedes se imaginan llevar muchos años comiendo, no sé, por ejemplo, hamburguesa. No sé, imagino un ejemplo bien burdo. Y de por sí la Escherichia coli OP50 es una bacteria de mala calidad. O sea, el gusano presenta un movimiento roaming, no presenta un efecto neuroprotector, y aún así tú das de esa bacteria. Entonces tú, cuando quieres extrapolar a qué pasa en el ambiente, tienes solamente una dieta en la cual el gusano se ve involucrado y se ve alimentado a lo largo de todo este tiempo. Entonces dije, no, yo creo que los estudios en ciencia deberían ser un poco más, deberían estar más próximos a una realidad que vivimos todos. O sea, la gente no sale del laboratorio a decir, bueno, voy a seguir comiendo esto por el resto de mi vida. No, hay que intentar integrar otros tipos de conocimiento. Y dije, bueno, esto creo que tiene que ser una posible pregunta de investigación, y así comencé a trabajar y empecé a descubrir diferentes cosas. Y a la par leyendo también cosas que complementan la investigación. Otra pregunta. Me preguntan, ¿para mutarlos usaste CRISPR-Cas o hay estudios en los que se haya usado este sistema en modelo de C. elegans? Ya, este gusano, el MEC4D, fue, bueno, hay un sistema que se llama Center of Genetic of Caneloiditis elegans, que es el CGC, en el cual uno compra los gusanos y ahí están todos los mutantes. Y uno puede generar los mutantes, pero los mutantes hay dos formas de hacerlo. Uno es generalmente les coloca por mutagénesis directa, en el cual uno coloca bromuro de tidio y después hacen análisis un poco más largo, pues se hacen análisis después en disectar cuál es la mutación que tú quieres ver, o cuáles son los fenotipos que tú puedes observar una vez tú discriminas los gusanos. ¿Ya? Para este tipo de mutación, que fue el MEC4D, lo que se hizo fue analizar el complejo MEC completo y ver cuál de las proteínas del MEC, del complejo MEC, podría estar interviniendo en generar un efecto neurodegenerativo. También lo que se hace en las mutaciones se hace con microinyección, se inyecta el material genético que se quiere incorporar, que sería un arreglo extracromosomal, en el cual se agrega el material genético en la parte de la gónada, en la parte más distal de la gónada, para que las células germinales incorporen el material exógeno, y lo que se hace después es analizar la progenie hasta poder identificar cuál sería el mutante. La identificación de los mutantes puede ser ya sea por vectores de expresión, que están regulados bajo un promotor específico. Por ejemplo, en estas son el GFP, las neuronas del tacto. Entonces, tú ves que, por ejemplo, tú ves el constructo que va a tener la expresión en esa parte del gusano. ¿Ya? Se hace también análisis y se hacen arreglos con CRISPR. Yo, por lo menos en el laboratorio, no se hace. Se hace en el método convencional, que es con, con microinyección, o cuando tú quieres hacer dobles mutantes, lo que haces es cruzar un macho de un genotipo X con otro
con otro, con otro mutante, y ahí tienes después de hacer el análisis, la cruza o el mutante en sí. No sé si responde un poco a tu pregunta. A ver, acá me dio otra pregunta. ¿Qué escalamiento pensarías en darle a tu investigación? ¿Te gustaría poder incursionar en la investigación biomédica, en cómo influye en nuestro sistema y comportamiento lo que comemos? Ya. Creo que lo importante de cómo voy a llevar o sea, cómo se puede seguir trabajando en esto, son dos tipos de acercamiento, en el cual se conocen como un bottom-up approach o el top-down approach, en el cual el bottom-up, tú lo que haces es tener un conjunto de datos, ya sea un ensamble o genomas o metabolómica, y tú vas utilizando esos datos para poder discriminar cuáles son, por ejemplo, los metabolitos neuroprotectores o neurodegenerativos y qué efecto estaría generando. El top-down approach lo que hace es tomar los metabolitos que ya conoces que, por ejemplo, presentan una neurodegeneración o neuroprotección, y después vas escalando hacia arriba hasta llegar, por ejemplo, a incorporarlo en la dieta. ¿Ya? Como futura investigación está bien relacionado al trasplante de microbiota, eh, cuáles son las bacterias que estarían en sí colonizando el intestino, porque hay ciertas bacterias que presentan secuencias de colonización, que son secuencias de las cuales describen que la bacteria coloniza o no en el intestino. Entonces también sería poder investigar, más que la parte biomédica, yo lo orientaría a la parte de biología de sistemas, la parte más de desarrollo en el análisis de diferentes componentes a nivel intestinal. Creo que cuáles son los efectos que podrían ser como predictores a futuro es un factor relevante, porque tú ya teniendo una información puedes utilizarla para de distintas formas. Entonces, al hacer el análisis hasta el final, después de hacer el ejercicio al revés, puedes encontrar otra cosa que no estaba descrita. De hecho, eso es lo más complicado, por ejemplo, para hacer la transcriptómica de estas bacterias. ¿Cuál es la condición óptima para hacer la transcriptómica? Porque a diferencia del ADN, el ADN es estático y va a seguir, el gen va a estar ahí o no. En cambio, la expresión de los genes es variable en diferentes condiciones. Y creo que a futuro, como aplicación, creo que deberíamos empezar a investigar en qué es realmente lo que nos nutre y qué es lo que nos perjudica. Porque uno puede comer mucho, pero no lo puede nutrir o puede generar un efecto perjudicial, que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la obesidad o otras alteraciones dentro de la alimentación. ¿Ya? No sé si eso, yo creo que respondo, creo que era más de una pregunta, pero creo que intento englobar como, como toda la respuesta en base a esa pregunta. No sé si alguien tiene otra pregunta. Realmente fueron preguntas muy buenas. Se lo agradezco. Son preguntas que realmente también uno hace. Bueno, chicos, vamos a cerrar la ronda de preguntas. Nuevamente agradecemos a Sebastián por su colaboración en querer participar en esto, lo que son las videocharlas, de que denominamos para comenzar nuestra charla debido a la contingencia que estamos viviendo. Quiero felicitar a todas las personas que quisieron participar de esto y espero que sigan participando en las siguientes charlas que se van a seguir desarrollando. Sebastián, Claro, ¿quieres decir algo? sí. Sí, quiero agregar algo antes que se vayan. Bueno, primero, como dijo Carolina, agradecerles realmente la presencia, sobre todo en estos tiempos que es complicado. Y quería compartirles esto. Yo sé que es complicado lo que estamos pasando, sobre todo yo creo que hay mucha incertidumbre, hay mucha angustia. Y esto es un screenshot, un pantallazo que nos tomamos dentro de nuestro lab meeting o reunión de laboratorio que hacemos de forma semanal, y intentamos agregar a todas las personas en el laboratorio y decir que los tesistas que
que nos pueden hacer experimentos, las personas que están encerradas en sus casas, o como yo recordaba, los tesistas que no saben cómo va a continuar su experimento o qué quieren hacer. Créanme que ha sido súper difícil, te lo digo, como experiencia personal. Yo realicé mi tesis con el estallido social, costó un montón. Pasó que desvincularon a mi tutora de la universidad. Después seguí a esto, mientras escribía y hacía experimentos. Fue un momento súper angustiante. Yo sé y comparto cómo se tiene que estar sintiendo todo, pero creo que la ciencia es una disciplina que no se hace solo ni sola, no es una disciplina individualista. Al contrario, yo creo que la ciencia se hace con todos y todas y todos. Yo creo que es importante recordarlo siempre y apoyarnos. Yo creo que eso es lo más importante y el mensaje que se los doy, que si están colapsados con algo, hablen con sus compañeros o compañeras para poder ver cómo solucionar esto, pero hay que poder salir adelante y por algo dejé mi mail y mi contacto ahí para que si tienen alguna duda o una consulta o necesitan que alguien les revise un escrito, hay que hablar. Creo que el problema también de nuestra sociedad es la poca comunicación que existe. Así que muchas gracias por escucharme. Yo sé que fue una charla bastante larga, pero se aprecia mucho, o sea, en estos tiempos que no se puede adaptar a usar este tipo de tecnología y poder hacer otro tipo de cosas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián. De nada. Para finalizar, quiero darle el pase a uno de nuestros delegados, a Nicolau, a Valentina, a uno de los dos, por si quiere dar unas palabras de cierre a la actividad. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, ya. Bueno, Sí, ya. se escucha. Pucha, igual, muchas gracias a todos los que participaron. Igual tenemos la charla grabada para que pueda acudir más gente. Y eso que, bueno, por lo menos teníamos muchas ganas de empezar a hacer actividades, igual como ANEIV. Y eso, que bueno, que puedan participar, así podemos expandir igual el tema de comunicación y divulgación científica entre compañeros, si estamos todos estudiando más o menos todos en la misma área. Así que eso, muchas gracias, bonita la instancia. Gracias, Nico. Igual que digo, hola, ya. Gracias por venir, gracias por ser parte de esto. Es la primera vez que hacemos una charla online y se vienen muchas más. Así que los esperamos. Ojalá que también nos ayuden a divulgarla. Y gracias por... Así que cuídense mucho. Gracias. para continuar con el mensaje de los chicos, sí, cuídense, por favor, bastante, todos ustedes, sus casas, sus familiares, y los seguimos esperando en todas las actividades online que vamos a realizar durante todos estos meses. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias a todos por estar presentes.